Hoy vamos a ver mucha Biblia, hermano, así que le pido por favor que me tengan paciencia, ¿sí? Porque es muy importante lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Iniciemos viendo este texto, el cual hemos citado durante este tema de paz. Vemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:22. Amén. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora, al hablar de paz, necesitamos entender a qué clase de paz nos referimos. Primero, es la paz que algunos pueden tener. Esa es la paz con Dios. Sí, pero si no somos hijos de Dios, si no lo hemos recibido en nuestros corazones, no podemos tener esa paz. Y por eso veamos Romanos 5:1. Amén, así está escrito. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Eso significa, hermanos, que la guerra ha terminado, las hostilidades han cesado. Eso implica que el fin de la enemistad y la separación causada por el pecado de Adán, la deuda quedó cancelada. Jesús ha conquistado nuestro corazón. Nosotros hemos sido rendidos y ahora tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos. Pero no es de eso de lo que el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 5:22. Como fruto del Espíritu Santo, sino de la paz de Dios, la cual es la tranquilidad interna y sobrenatural que sobrepasa el entendimiento sobrehumano, permitiendo la calma aún en medio de tormentas o sufrimiento. Miren, hermanos, hay personas que tienen paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios. Son dos contextos diferentes. Y para eso veamos Colosenses 3:15. Amén, así está escrito. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hermanos, tenemos la paz de Dios gobernando en nuestros corazones, ¿sí? Y para eso vamos a ver lo que nos dice Filipenses 4:6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Saben, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo enfrentó la cruz, Él hizo su último testamento y nos menciona a nosotros en ese testamento. A José de Arimatea le dejó su cuerpo por un breve tiempo, un breve momento. Dejó la responsabilidad a Juan, su apóstol amado, que cuidaba a su madre. Y a nosotros nos dejó su paz. Y para eso vamos a ver cómo Jesús antes se estaba preparando, nos estaba preparando antes de morir, antes del suceso que tuvo. Y lo vemos en Juan 14:27. Amén. Así está escrito. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz de Dios es sobrenatural, hermanos. Y por esa paz yo oro
para que cada uno de nosotros sea una realidad en nuestro corazón. Por favor, le ruego que no se me distraigan, ¿sí? Porque es muy importante lo que vamos a ver a continuación. Esa clase de paz no es la ausencia de problemas, ¿sí? Porque todos tendremos problemas mientras estemos viviendo aquí debajo del sol. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, pero sí es el aumento del poder para enfrentar estos problemas. Lo vamos a ver y lo vemos en Mateo 14. Encontrarán una buena ilustración de esto, que es el relato de Jesús caminando sobre las aguas. Este evento fue un milagro con mensaje. Dios dándonos a entender qué es la verdadera paz. Y si nosotros estamos enfrentando alguna tormenta en la actualidad, quiero mostrarle con la palabra de Dios cómo tener paz. Y no faltará que algunos piensen, es que yo en este momento no tengo problemas, no tengo tormenta, estoy en paz. ¿Sí? Entonces, hermanos, me alegro mucho que esté en esa situación sin problemas, sin tormentas. Pero tarde o temprano, esos problemas y esas tormentas van a llegar a su vida. Pero quiero que sepan que en medio de la tormenta vamos a encontrar a Jesús. Así que guardemos esta enseñanza para cuando nuestra tormenta venga, estemos preparados. En la vida podemos tener paz en medio de los problemas, como en una tormenta. Antes de ir a Mateo 14, vamos a ver lo que el rey David nos habló en el Salmo 14, 27. Amén. Así está escrito. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Es un salmo de poesía, hermano. El Salmo 42 expresa un grito del corazón del pueblo de Dios durante un tiempo de angustia. Y aunque esté hablando en forma figurada, su significado es muy gráfico. A veces nos sentimos absorbidos por esos problemas, absorbidos por esas tormentas, ¿sí? Que inmensas olas nos caen y nos golpean fuerte unas tras otras. Y lo escuchamos la semana pasada, en el testimonio de nuestro amado hermano. Cómo se siente él golpeado por las olas, una tras otra. Por eso nuestras oraciones es que nuestro amado hermano continúe perseverando en la paz de Dios. Ahora sí vamos a ver Mateo 14, desde el versículo 22 al 34. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Este relato, hermanos, nos dice claramente cómo tener paz en medio de una tormenta. Quiero compartirles algunas palabras que significan paz tomada de este contexto bíblico. La primera es providencia. En el versículo 22 vemos nuevamente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dijo que subieran a la barca, hermano. Él le dio una orden, le dio una instrucción. Ellos no estuvieron en esa barca por decisión propia. Ellos obedecieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos estaban en voluntad con Dios. Obedecieron a Jesús. Providencialmente Jesús los mandó hacia esa tormenta. ¿Lo ven? A veces creemos que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, nunca vamos a tener problemas. Los discípulos estuvieron en la voluntad de Dios y sin embargo se encontraron en medio de una tormenta. Algunos escépticos dicen que a lo mejor Jesús no sabía que se aproximaba una tormenta. Si eso fuera verdad, que no lo es, hermano, entonces Jesús no es quien dice ser, ¿sí? Y si no fuera quien dijo ser, ¿por qué caminó sobre las aguas? ¿Sí? Y decirle a las olas: cálmense, y se aquietan. El viento se calmó, ¿sí? La Biblia dice que Él sabe todas las cosas. En la naturaleza divina, Jesús es omnisciente. Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Jesús sabía que iba a venir una tormenta. Intencionalmente mandó a sus discípulos hacia esa tormenta, para darnos una lección a ustedes y a mí, una lección objetiva de lo que es la providencia de Dios. Por ahí circula algunas teologías en otras iglesias, yo lo he escuchado en Villahermosa, que dice que si estamos bien con Dios, no tendremos problemas ni tormentas en nuestras vidas, y todo va a ser color de rosa, que navegamos en una vida saludable y próspera, y que llegamos al final de nuestras vidas para morir felices y serenos. Hoy por lo menos dos cosas completamente erróneas podemos sacar de esa clase teológica. Primero, que no es cierto. Y segundo, no es bíblico. Porque independientemente de que todos nosotros tendremos problemas de diferentes índoles. Y si no me creen, solamente que esperen un poco. Hay dos clases de tormentas que llegan a nuestras vidas, que nos causan, y una de ellas son las que nosotros mismos la provocamos por nuestro mal caminar, por nuestro mal andar, por no poner a Cristo en primer lugar y tomamos nuestras propias decisiones. Y las segundas tormentas son las que son enviadas por Dios, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso del profeta Jonás. Jonás enfrentó una terrible tormenta porque estuvo fuera de la voluntad de Dios. Tuvo una tormenta correctora. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tormentas correctoras? Creo que todos. ¿Sí? Pero los discípulos, ellos se fueron a una tormenta siguiendo la voluntad de Dios. Eso fue una tormenta perfeccionadora. Entonces tenemos tormentas correctoras y tormentas perfeccionadoras.
Y si nosotros nos mantenemos en su palabra, ¿sí? Vamos a tener tormentas por perfeccionadoras que nos van a ayudar para seguir siendo un mejor hijo de Dios. ¿Sí? Lo principal es que Dios, hermanos, Él no nos va a dejar solo en la tormenta. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. ¿Sí? Miren que las aguas y el viento lo obedecieron. David, en el Salmo 148:8, leemos lo que dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Sí? ¿Lo ven? Dios está en control. Si alguno de nosotros se encuentra en una tormenta ahora mismo, si Dios ha causado, ¿sí? Si Dios no la ha causado, Dios la ha permitido, ¿sí? Pero Él siempre va a tener el control y no nos va a poner cosas que no podemos soportar. Nada toma a Dios por sorpresa, porque Él es un Dios providencial. Si alguno de nosotros está en una tormenta, hermanos, ¿sí? Permitida por Dios, es con un propósito providencial. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios y nada sorprende a Dios. Si nosotros queremos tener paz en medio de su tormenta, recordemos la providencia de Dios, y para eso vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, como ustedes saben, nuestra familia está en Villahermosa. Y a veces viajamos, ya cada vez menos, pero viajamos a Villahermosa. Y como todos ustedes, oramos antes de salir, nos ponemos en sus manos y tomamos carretera. Hubo una ocasión, no habíamos llegado al entronque de Agua Dulce y la llanta se reventó. ¿Sí? Lo bueno es que el Señor estaba con nosotros. Y nos orillamos y mientras revisábamos y todo, inmediatamente pasó una camioneta con unos trabajadores, nos ayudaron a cambiar la llanta y vi pasar varios vehículos. Entonces el cambio de la llanta fue rápido y continuamos nuestro camino. ¿Y qué pasó? Más adelante, de esos vehículos que vi, hubo una carambola de varios autos. ¿Sí? Y por eso es muy importante recordar este texto que vimos al principio de Filipenses 4:6. Que vivimos el inicio y denlemos gracias a Dios en todo. ¿Sí? Siempre démosle gracias a todo. Si algo nos pasa, venimos de la iglesia y va pasando algo, Señor, gracias. ¿Sí? Porque no sé de qué me estás guardando. ¿Sí? Por eso es que dice la palabra que a nosotros, los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces tenemos un familiar que está muy grave y se une la familia. ¿Sí? ¿Y qué pensamos cuando estamos en esa tormenta? Hasta los que no son cristianos empiezan a buscar a Jesús. Y quizás ese ser amado parte y se va con el Señor. Pero su muerte no fue en vano, porque muchos de su familia se convierten a Jesús. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Segundo ruego, súplica. Vamos a Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús en ese momento se fue al monte a orar solo? ¿Sí? Porque estaba orando por sus discípulos. ¿Sí? Y algunos pensarán, ¿y cómo sabe que está orando por sus discípulos? ¿Sí? Y esto lo vemos en Marcos 6:47.
y parte del 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ahora imagínense, hermanos, esa escena. Los discípulos remando en medio del mar, la tormenta, la noche, el viento, las olas grandes, todo ese caos, ¿sí? De ese mar embravecido y la pequeña barca moviéndose de un lado a otro como un títere. Ellos están remando, pero se encuentran completamente cansados. Si remar lo que han remado en una laguna que no hay corriente, cansa, ¿sí? Imagínense con las tormentas, ¿sí? Sus espaldas quizás le dolían, ¿sí? Sus músculos de sus brazos quizás ya estaban flácidos del esfuerzo que estaban haciendo. Los nudillos de las manos quizás estaban blancos donde apretaban los remos, ¿sí? Y sudando, a pesar que el agua los bañaba, ¿sí? Ese esfuerzo que generaba un sudor en su cuerpo, ¿sí? Sus labios temblaban, sus rodillas flaqueaban. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuántas veces algunos ha pasado un momento que dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Sí? Jesús estaba en la montaña orando, ¿sí? Y desde allá arriba estaba viendo lo que le estaba pasando a sus discípulos, ¿sí? La Biblia enseña que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. ¿Sabían, hermanos, que nosotros estamos en la lista de oración de Jesús? Y lo maravilloso es que las oraciones de Jesús siempre son contestadas por su Padre. Hermanos, hermanas, si tenemos un problema, un gran problema, ¿cómo nos sentiríamos si sabemos que junto a nosotros Jesús está orando y está escuchando nuestras oraciones? Esto no es algo simbólico, hermanos. Esto es algo real. Jesús siempre está rogando, suplicando a su Padre por nosotros. Jesús no se aparta en ningún momento. Su mirada siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Un tremendo motivo de consuelo, de ánimo. Estamos protegiendo y estamos protegidos por Jesús. Tercero, seguridad. Jesús será más real para nosotros en tiempos tormentosos, más que en ningún otro tiempo. Jesús vino hasta la barca en donde estaban sus discípulos y lo hizo caminando sobre el mar. Ese mar que ellos pensaron que se lo iba a tragar, les sirvió de carretera a Jesús para llegar hacia ellos. Escuchen, hermanos, Jesús siempre viene a nosotros en medio de la tormenta. Tal vez alguno de nosotros no lo conozca, pero si nosotros somos hijos o hijas de Dios, Jesús está ahí para nosotros. Para eso vamos a ver Isaías 43, 1, 2. Y dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estudiemos la vida, hermanos, de esos santos de Dios que pasaron por tormentas y problemas, ¿sí? Y Jesús siempre estuvo con ellos, ¿sí? Por ejemplo, esos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno, ¿sí? Y estaba el fuego ardiente y el rey se acercó a mirar y le pregunta, ¿no que fueron 3 lo que enviamos al horno? Si veo 4. Y la otra es
parece hijo de dioses. Era Jesús que estuvo ahí con ellos, así como estuvo con Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones. Y los discípulos en el aposento alto después de la crucifixión y la resurrección, los discípulos, por temor a ser perseguidos, a donde estaban, cerraron las puertas y ventanas para que nadie entrara. Pero ¿qué nos dice Juan 20:19? Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Jesús siempre nos da su paz en medio de las tormentas. ¿Y qué nos dice Mateo 14:27? Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Noten eso, ese yo soy, el gran yo soy, está en medio de nuestra tormenta. Necesitamos aprender a reconocer que Jesús siempre va a estar en medio de nuestra tormenta. Al principio los discípulos no lo reconocían, es más, creyeron que era un fantasma y tuvieron miedo porque no lo reconocieron, ¿sí? ¿Y qué pasó? No tuvieron paz. Vamos a ver Isaías 26:3, ¿qué nos dice? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es un texto que muchos debemos de tener presente para el momento o la hora mala, ¿sí? Confiar siempre en el Señor, ¿sí? Tenemos que tener nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, nos va a suceder lo que le sucedió a Pedro, ¿sí? Vamos a empezar a hundirnos. Vamos a ver Romanos 8:6, ¿qué dice de acuerdo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay varias clases de personas que piensan en las cosas espirituales. Las que piensan en las circunstancias, las que piensan en los problemas, las que piensan en las cosas mundanas. Escuchen, hermanos, necesitamos entender que hay una maravillosa seguridad en la presencia de Jesús en medio de nuestra tormenta. Aunque es importante prestar atención cuando algo nos afecta emocional o psicológicamente, parece que no prestamos ninguna atención a aquello que nos afecta espiritualmente, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Colosenses 3:15 nos dice, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Cuando nosotros perdemos la paz de Dios, nos sentimos estresados, nos sentimos tensionados, y a como va creciendo ese estrés, ¿sí? Ese temor, ese miedo, como va creciendo, cada vez nos vamos alejando de la mirada de Cristo. No seamos el Pedro que perdamos la mirada, sino al contrario, aferrémonos a Él. No enfocarnos en los problemas, enfocarnos en Jesús. Vamos a ver el Salmos 46, 1 y 3. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Noten, hermanos, que aquí Dios está presente en nuestros problemas para ayudarnos en cada momento. ¿Qué problema nuestro puede ser más grande?
que el problema de que un monte se estrapase en el corazón del mar. Ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vámonos al versículo 10 de ese mismo salmo. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso, hermano, es seguridad. Dios nunca nos abandonará y no nos dejará en relación con la paz de Dios. Como consecuencia de la paz de Dios en nuestro corazón, y he hablado primero de providencia, después hablamos de la oración de Jesús por nosotros, tercero, la seguridad que tenemos en Dios y en sus promesas, y cuarto, reconocimiento. Cuando los discípulos de Jesús siguieron las órdenes de su maestro, navegaron hacia la otra ribera. Fueron sorprendidos por la tormenta en medio del mar. Jesús no estaba con ellos en la barca. Por eso cuando se acercó caminando sobre las aguas, al principio sus discípulos no lo reconocieron. Y por lo tanto tuvieron miedo. Hermanos, gracias a Dios, nunca he estado en medio de una tormenta o un huracán, como el Vilma en el 2005, el cual dejó una huella tremenda en la península de Yucatán, ¿sí? Y ahí aprendí que el centro mismo, donde el peor huracán puede estar, ese centro es un área llamada el ojo del huracán. Ahí está todo en calma, ¿sí? Ese ojo del huracán está todo en calma. Es como el ojo de la tormenta fuera el ojo de Dios, ¿sí? No pasa nada en medio de eso, no pasa nada, ¿sí? Y eso es lo mismo, es que el corazón de Dios está en medio, en cada tormenta que tengamos nosotros. Él es el gran yo soy, ¿sí? Aún en las más fuertes de sus tempestades. Quinto, consuelo. Vamos a ver Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora pongan atención y los versículos siguientes, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, si uno necesita para cruzar una alberca, necesitamos tener condiciones, necesitamos tener fuerza para cruzarla. Imagínense nadar en el mar, ¿sí? Especialmente con esas turbulentas aguas, ¿sí? El poder que necesitó Jesús para poder caminar en esas aguas, ¿sí? ¿Sabe lo que eso significa? Consuelo. Consuelo es la palabra literal que significa alivio, descanso o aliento que recibe una persona para mitigar algo que le duele. Una pena, un dolor, una angustia, simplemente fortaleza. Entonces quiere decir que el poder de Dios nos da fortaleza. Ahora, ¿por qué Jesús hizo este milagro? Entonces, ¿por qué mandó a sus discípulos en esa barca sabiendo que había una tormenta? ¿Sí? ¿Y por qué Él se fue a la montaña a orar por ellos? ¿Sí? ¿Por qué permitió que Pedro caminara entre las aguas? ¿Sí? Todo esto no fue un acto para que exhibir su poder ante los discípulos de ninguna manera. El Señor estuvo enseñando a uno de las más grandes lecciones,
que ustedes y yo tenemos que aprender como seres humanos, ¿sí? Lo cual es que Dios nos da el poder para enfrentar nuestras tormentas, ¿sí? Que es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿sí? Ellos estaban temerosos, pensando que iban a naufragar y se ahogarían, ¿sí? Después de todo, estaban en medio del mar, muy lejos de la playa. Tenían temor porque las aguas lo cubrían. Y Jesús le enseña que aquello parecía de esas olas que estaban sobre sus cabezas. Le enseñó que esas aguas estaban bajo sus pies, porque Él vence al mundo, ¿sí? Juan 16:13 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia enseña en el primer capítulo de Efesios que Jesucristo es exaltado y está sentado a la derecha del Padre, y que está sobre todas las cosas, ¿sí? Y que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, y nosotros los creyentes somos ese cuerpo conocido como iglesia. Y no necesitamos ser muy inteligentes para saber que todo cuerpo tiene una cabeza. Un cuerpo sin cabeza es una imposibilidad, por decirlo menos, porque un cuerpo con dos cabezas ya es un fenómeno monstruoso, ¿sí? Ahora escuchen hermanos. Nuestro problema no es problema para Jesús. Lo que parecía que iba a estar sobre nuestras cabezas, ahora está bajo los pies de Jesús. Y ese es el consuelo que ustedes y yo debemos de tener. Estas cosas os he hablado, así nos dice, para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice: pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítame repetirlo. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostener. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios y alabemos al Señor.